En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. La batalla de Roncesvalles sigue ofreciendo hoy en día más incertidumbres que certezas a los historiadores, especialmente en lo que al lugar exacto donde se produjo el enfrentamiento se refiere. Pero a veces se nos olvida que el objetivo de toda aquella expedición encabezada por el mismísimo Carlomagno, por entonces rey y futuro emperador de los francos, iba dirigida a hacerse con el control de la Zaragoza musulmana. ¿Qué sabemos sobre ese intento de conquista franca tanto de la capital zaragozana como de la mitad norte de lo que acabaría siendo Aragón? Soy Sergio Martínez, en la técnica está Joel Belda y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. Well, I was packing the clutter of a lifetime into boxes. Little soft toys, love letters from girls. Bric-a-brac shopping. All lifeless parts that happen after the explosion. Paper clips, guitar picks. I said to myself, I must have kept these for a reason. There must have been a reason. I guess there must have been a reason. What do you love? What do you need? Everything you thought you knew about what you got is make-believe. Una de las batallas más conocidas del medievo hispano y que a la vez sigue siendo y sigue también estando sumida en buena medida en las brumas del tiempo es la de Roncesvalles, desarrollada al parecer a mediados de agosto del año 778. Todavía hoy sigue suscitando dudas sobre su posible ubicación y esto es algo que probablemente trataremos en un futuro episodio de este programa. Ya sabéis que alguna vez lo hemos comentado, pues que hay algunas teorías, por ejemplo del profesor de la Universidad de Zaragoza, Martín Bueno, pues que han estado haciendo excavaciones en la zona del Valle de Hecho, ¿no? Pero bueno, el tema que hemos elegido en esta ocasión es otro hecho íntimamente relacionado, eso sí, con aquella campaña desarrollada en el último tercio del siglo VIII por el rey de los francos, Carlos el Grande, más conocido como Carlomagno. Y es que según las fuentes, el por entonces monarca más poderoso de la cristiandad europea habría conducido en persona a un ejército al sur de los Pirineos para intentar conseguir el dominio de Saracusta, la Zaragoza musulmana, y con ella toda la mitad norte de lo que actualmente es Aragón. Pero igual que la posterior batalla de Roncesvalles sigue ofreciendo más incógnitas que certezas, ¿qué sabemos sobre ese supuesto asedio por parte de los francos y su rey a aquella ciudad de Saracusta? Pues como siempre, para hacer este viaje en el tiempo y hablar de este tema, me acompaña, por supuesto, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Cómo me gusta, dentro del medievo, ¿no?, de la época medieval, lo que es la Alta Edad Media, ¿no? O sea, esos siglos que van, bueno, desde el siglo pues sexto al décimo, ¿no? Bueno, me parece una auténtica maravilla. Ocurren cosas muy interesantes, ¿no? Interesantísimas, como esta, ¿no? Se producen procesos de cambio enormes. Ahora los comentaremos, sí. Por ejemplo, en lo que es la península ibérica, ¿no? Es una época un poco de transición, ¿no? Desde la tardoantigüedad al medievo. Y bueno, me parece una época preciosa, ¿no? Preciosa. Pues allí nos vamos a ir, estos minutos que nos quedan por delante, que es casi todo el programa, pero ya veremos cómo se nos va a pasar muy rápido, al menos a nosotros, se nos va a pasar volando, y siempre, al final, nos quedamos siempre en plan, ¡ay, que no llegamos! Pero bueno, para iniciar este viaje que nos llevará a ese asedio de Zaragoza, por el ejército carolingio de ese año 778, nos vamos, para empezar, como solemos hacer siempre, pues un poquito atrás. En este caso nos vamos 2 siglos y medio atrás en el tiempo para situarnos poco a poco en la situación que encontraremos en el último tercio del siglo VIII, ¿no? Para comprender en toda su amplitud, más o menos, pues todo ese contexto histórico que englobará pues a ese asedio, que las cosas no ocurren porque sí, porque estaban escritas en ninguna parte, sino que todo se debe a diferentes circunstancias. Y bueno, ese contexto histórico nos lleva, Santiago, a inicios del siglo VI, este siglo que te gusta tanto, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre pues en ese momento, a inicios de este siglo VI? Pues que tenemos pues el antiguo poder romano, ¿no? Pues en Occidente pues ya se había diluido totalmente, ¿no? En ese Mediterráneo occidental, ocupando su lugar en diferentes territorios, pues varios pueblos que los romanos denominaban como bárbaros y que toman en herencia pues buena parte de lo que había sido ese poder romano, ¿no? Ese imperio romano de Occidente.
en parte de sus estructuras de poder, administración, Ujú. etcétera. Insisto todo el rato en Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente pervive, Sí, durante prácticamente 1000 años más. eso es, como Imperio Bizantino. Sí, que es lo que, Se le que, acaba conociendo. que es el nombre que se le puso ya, incluso una vez desaparecido ya. Pero bueno, a partir del Eso siglo es. XVI se le empieza a llamar el Imperio Romano de Oriente como Imperio Bizantino. Pero bueno, por si acaso a alguien le suena más como el tema de los bizantinos que eso del Imperio Romano de Oriente, pues así damos las dos denominaciones. El caso es que, bueno, pues algunos de esos poderes, ¿no?, que surgen en ese Imperio Romano de Occidente descompuesto, ¿no?, en multitud de reinos regentados por estas gentes que los romanos llaman bárbaros, pues algunos de esos poderes, ¿no?, como el reino visigodo, que todos conocemos más de cerca, aunque sean de facto pues totalmente independientes y tengan a sus propios monarcas, pues todavía seguirán acuñando monedas en las que se mencionan a los emperadores romanos de Oriente. Este Imperio Romano de Oriente que pervive, es decir, a los que llamamos bizantinos, ¿no?, mostrándose como una especie de teóricos vasallos, por así decirlo. Sí, que es algo más teórico que práctico, pero aún en el caso de los visigodos, por ejemplo, como tú decías, todavía acuñan moneda durante bastante tiempo, como diciendo, sí, bueno, ocupamos este espacio. Porque realmente esas élites de estos pueblos bárbaros o germánicos en algunos casos, realmente lo que querían era parecerse a esas élites romanas a las que acaban sustituyendo, ¿no? Porque les gusta esa forma de vivir un poquito. Evidentemente se transformará, se irá transformando, pero lo que quieren es parecerse a esas élites romanas anteriores. Sí, cuando Y por eso en llegan- buena medida pues que buscan esa como una especie de legitimidad. No, nosotros aquí seguimos por el poder romano y todo eso. Bueno, lo que sé. Sí, cuando llegan a ocupar pues los puestos de poder y demás en todos estos reinos, ¿no?, estas élites bárbaras, pues resulta que no son tan bárbaros, ¿no? No, ni muchísimo menos. Que llegan ya bastante romanizados y Claro, y aculturados, en ¿no? algunos casos llevaba mucho tiempo en contacto directo con Roma, ya fuera al otro de la frontera o ya dentro de sus fronteras, de lo que serán sus fronteras. Y bueno, Eso mencionabas antes el tema de pues eso, de las acuñaciones, bueno, estábamos comentando las acuñaciones de los reyes visigodos en la península ibérica hacia los emperadores romanos de Oriente, pues que además estos emperadores acaban teniendo una influencia muy importante incluso aquí, ¿no? Porque en lo que había sido la Hispania romana, porque, bueno, esa influencia bizantina crece en Occidente cuando durante el reinado del emperador Justiniano I, que además es durante este siglo VI en el que estamos comenzando, ¿no? Concretamente, Justiniano I gobierna entre los años 527 y 565, pues bueno, con esa doctrina de la Renovatio Imperii, intentando reconstruir todo el Imperio Romano antiguo, ¿no? Absolutamente todo, pues llevar su dominio otra vez de nuevo hacia Occidente desde su capital, desde Constantinopla, la actual Estambul. Pues bueno, la verdad es que en diversas campañas conquistó buena parte de esos dominios que se habían perdido, ¿no?, del Imperio Romano de Occidente. La zona de la actual Túnez, de parte de Norte de África, buena parte de Italia, incluyendo la propia ciudad de Roma, Rávena, buena parte del sur de la península ibérica, las Islas Baleares. Es decir, que claro, esa influencia bizantina por eso pervive durante tanto tiempo entre los reyes visigodos, porque es que llega directamente territorialmente, incluso durante un tiempo. Claro, sí, no, y al final, bueno, pues en principio pues son como vasallos o bueno, se presentan como vasallos, ¿no?, digamos, de los bizantinos en el Imperio Romano de Oriente, pero llegan a ser sus enemigos, ¿no? Que esto pasa con otros pueblos, los sí. ostrogodos en Italia también lo hicieron, incluso cuando se envían las insignias imperiales de Occidente a Oriente, como declarando sumisión, bueno, pues... El caso es que, bueno, por no liar la cosa, Sí. pues a inicios del siglo VI pues encontramos a los visigodos asentados entre la mitad sur de la Galia y buena parte de España, estableciendo su capital en Tolosa, que es la actual Toulouse, Eso ¿no? es. Lo que ocurre es que en esos momentos pues terminan por irrumpir desde el norte el pueblo germánico de los francos, que liderados por Clodoveo pues consiguen derrotar a los visigodos en la batalla de Bouillé en el año 507, lo que provoca pues que los visigodos abandonen sus posesiones en la Galia y pasen completamente al sur de los Pirineos, iniciándose lo que se acabará conociendo como el reino visigodo de Toledo. Sí, que durará aproximadamente, pues eso, unos 2 siglos aproximadamente hasta la llegada de los musulmanes, como ya conocemos y que ahora hablaremos otra vez, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero bueno, siempre hay que dar ese contexto. Eso es. Por su parte, bueno, pues tenemos a Clodoveo I, rey de los francos, que se convirtió en el primer monarca de la dinastía de los merovingios, creando un importante reino que abarcó pues buena parte de lo que hoy en día es Francia, salvo la zona de Occitania y la Provenza, y que también se extendió pues por parte de las actuales Suiza, Bélgica, Holanda y Alemania. Este reino de los francos quedó dividido poco después, en el año 511, a la muerte de Clodoveo entre sus hijos,
y en los siglos siguientes pues se reunificó, Sí, ¿no? sí. En varias ocasiones, pues de forma ocasional, Entre ¿no? sus luchas internas entre parientes y tal, pues de repente había uno que lo conseguía unificar todo, luego lo volvía a separar y así constantemente, ¿no? Durante pues los 2 siglos siguientes aproximadamente. Eso es. Eso es lo que pasa con el reino de los francos, mientras luego tenemos a los visigodos al sur de los Pirineos, evidentemente. Así es. Y es entonces cuando llegamos a inicios del siglo VIII, vamos a avanzar ya un poquito de repente del siglo VI al VIII, un momento en el que empiezan a suceder pues muchas cosas en el Mediterráneo occidental, ¿no? Que hay cambios muy profundos y bueno, lo que más toca de cerca es lo que ocurre en la península ibérica, donde están hasta ese momento los visigodos, porque llegamos al famoso año 711, que ya sabemos, es el momento en el que llegan los musulmanes a la península ibérica, ¿no? Que se produce esa invasión, esa conquista, ¿verdad? Sí, que para algunos autores es lo que marca el final de la tardoantigüedad y el inicio de la Edad Media. Para algunos, ¿no? Especialmente, bueno, pues muchos hispanistas, ¿no? Bueno, pues en parte, pues esta llegada de los musulmanes se debe, pues, o sea, esa consecuencia de las luchas por el trono de los visigodos, al cual había cedido el año anterior, ¿no? Al año anterior, ese 711, Rodrigo, pero accedió, pues bueno, pues ante la oposición de los hijos del anterior monarca, el rey Witiza. Sí, bueno, esto ya hablamos en el episodio, ahora no recuerdo cuál es, no lo tenemos apuntado, que hablamos de los visigodos, sobre todo en lo que luego acabará siendo Aragón, ¿no? Pero ya estuvimos comentando un poquito, pues eso, que la monarquía visigoda era electiva. No pensemos en algo democrático, ni mucho menos que todo el mundo. No, era entre los más poderosos, entre los nobles visigodos, que muchos se postulaban al puesto de monarca, que al final, yo la verdad es que nunca he entendido por qué. Porque es que ser rey visigodo era lo mejor si querías morirte pronto. Porque la mayor parte no solían morir de viejos, sino que eran destronados, asesinados o lo que Hubo sea. intentos de hacerla hereditaria y Sí. hubo algún rey que medio lo consiguió. Pero luego al final nunca, nunca se consiguió. No, nunca se Del terminó todo. de conseguir, ¿no? Nunca cuajó esa idea. Pero bueno, pues eso, al final por este Roderico, o como todos los conocemos, ¿no? Don Rodrigo, el rey Don Rodrigo, que sería el último monarca visigodo, pues eso, pues estaba ahí con esa oposición interna de los hijos, velada todavía, ¿no? Soterrada de esos hijos del anterior rey, al que había sucedido Witiza, porque ellos pensaban que ellos tenían más legitimidad para ocupar el trono. Claro. Y ahí empezaron a haber movidas internas. Claro, pues esto fue un conflicto, ¿no? Pues en el que acabaron por intervenir los musulmanes desde el norte del Magreb, ¿no? O sea, aprovecharon la circunstancia. Y entonces, pues a consecuencia de este conflicto, ¿no? Llegan y desde que los musulmanes completaron la unificación religiosa y política de la península arábiga en el año 632, ¿no? Pues es que, bueno, pues se lanzaron a una sucesión de grandes conquistas mezcladas con pactos con las élites locales que los llevó pues un poco más de medio siglo desde el desierto de Arabia hasta las puertas de China y de la India en el este y hasta el actual Marruecos en el oeste. Por eso estaban tan cerquita, ¿no?, de ese reino visigodo cuando hay todos estos conflictos dinásticos, de ¿no?, los digamos. que aprovecharán. Claro, es que Claro. vemos la enorme y rápida expansión de este el primer imperio islámico, ¿no? Pues son los años del profeta Mahoma, entre Es los una años barbaridad. de la Égira, creo que es en el año 622 del calendario cristiano, pues que es cuando se marcha, tiene que marcharse de la Meca, porque no le hacen ni puñetero caso y están empezando a perseguirle las élites gobernantes de esa gran ciudad. Se va a Medina y tal, y luego en esos años hay una serie de guerras en los que pues realmente todos los que lo quieren seguir acaban convirtiéndose al Islam, los árabes que lo quieren seguir, los que no, pues acaban siendo masacrados, y luego están las comunidades que las había de árabes, cristianos y judíos, que esos en general eran respetados porque se les consideraban gentes del libro, es decir, como que estáis de camino, Biblia, la Torá, etcétera, o sea, creéis en el único Dios y estáis de camino a ser musulmanes según su perspectiva, ¿no? Pero estamos viendo que todo eso, esa unión política y religiosa de la península de Arabia es en el 632 y es que 50 años después están ya en lo que es actual Marruecos y en el 711 estarán cruzando el estrecho, aunque lo habrán hecho anteriormente ya, de todas formas. Sí, a ver, es que es una extensión, o sea, es una expansión enorme en muy poco tiempo. un avance que, bueno, que por muchas explicaciones que se quieran dar, la verdad es que
sigue siendo sorprendente y no se sabe muy bien cómo, ¿no? O sea, es que además se cargan, por ejemplo, el imperio de los partos se lo cargan, o sea, lo borran de la faz de la tierra. Claro. Y a los bizantinos ahí les fue. O sea, los dejan sin más en la mitad del territorio. Exactamente. ¿No? El caso es que en abril del año 711 los musulmanes desembarcan y bueno, en los meses siguientes derrotan sin paliativos a los visigodos, cuyo reino pues ya sabemos que se diluye pues en muy poco tiempo. Se produce la batalla de Guadalete en julio, creo, siempre se ha puesto en julio del año 711, está la fecha tradicional en torno al 16, entre el 15 y el 18 de julio. Y bueno, pues la élite visigoda pues es derrotada, ¿no? Incluyendo este rey Roderico o este rey Rodrigo. Y prácticamente pues basta con esta batalla para que se desmorone todo el estado visigodo, ¿no? Porque, exactamente. Bueno, sus élites gobernantes, vamos. Sí, porque bueno, pues llegan ahí en 711 y gracias a conquistas y pactos con las élites hispano-romanas, el avance es muy rápido y en el 714 están ya en el Valle Medio del Ebro, mientras que al año siguiente someten a la ciudad de Huesca. Sí, o están en ese proceso, exactamente. No. En el Valle del Ebro, en la zona de que da Tarazona, Tauste, Tudela, toda esa zona, ahí estaban un tal Casio, que siempre hemos comentado, que de ahí viene una de las familias que serán muy importantes en los siglos siguientes, que serán los Banu Casi. Los hijos de Casio, pues es un terrateniente, por el nombre parece hispano-romano, Casio, no es un nombre totalmente romanizado o romano, en el que pues este señor era muy poderoso, decide pues convertirse al Islam y establecer su pleitesía política a cambio de que le dejen estar en esa zona, y además les ofrece pues el control de sus dominios, ¿no? Su territorio, a estas nuevas élites conquistadoras que serán las musulmanas, estos árabes y bereberes que llegan a la península ibérica. Claro. Y pues más o menos al mismo tiempo, ¿no? Mucho más al norte de los Pirineos, en esos reinos francos, en los merovingios, por entonces políticamente fragmentados, llegará al poder una figura que será clave para los siglos siguientes, que no es otro que Carlos Martel. Claro. ¿Quién es este Carlos Martel? Bueno, pues nos tenemos que ir al año 717, ¿no? En que este Carlos Martel se convierte en mayordomo de palacio o chambelán del rey franco de Austrasia. Ser mayordomo lo hemos dicho varias veces, sí, ¿no? Pero para pues los neófitos, ser mayordomo en aquella época, no que nadie piense, ¿no?, en ser el limpiador de la casa, sí, etcétera, etcétera. No, o sea, ser mayordomo en aquella época era un cargo muy importante. No es como Néstor, que te aparece en Tintín y sirviendo en el castillo de Molensar a Tintín, al capitán Haddock, que hay que su chaleco siempre hay súper estirado y tal. No es el clásico mayordomo de las mansiones. No es ese tipo de mayordomo. No. En este caso, por eso hemos dicho un poquito de chambelán, ¿no? Que quizás suena un poquito más a algo de gobierno. Y desde luego, pues era realmente Carlos Martel, aunque había un monarca, un rey de Austrasia, uno de esos monarcas merovingios, el que al final gobierna, el que realmente llevaba pues todo el tema de gobierno, era este Carlos Martel, ¿no? Como decíamos. Y claro, este hombre pues inicia como chambelán o mayordomo de palacio del reino de Austrasia, que sería el que más al norte estaría actualmente de la actual Francia, ¿no? De ese reino, de lo que había sido el reino de los francos, pues llevó a cabo unas políticas muy agresivas, pues con el objetivo, tenía Carlos Martel, de reunificar precisamente los dominios de los francos, es decir, volver a reunificar todo ese reino de los merovingios, ¿no? De los francos. Vamos, con que fuera mayordomo era realmente quien gobernaba, ¿no? Sí. Y mientras tanto, pues los musulmanes no se quedaron al sur de los Pirineos y vemos, pues, bueno, en medio ya la península ibérica, y vemos cómo entrarán en la actual Francia de una forma u otra, a veces incluso atraídos pues por los conflictos internos entre los propios francos, ¿no? En esa tesitura, ¿no?, de división que estábamos hablando, ¿no? Exactamente. Que Carlos Martel intenta reunificarlos. Especialmente, pues, entran por la zona de Aquitania y en la Septimania, la cual, pues, corresponde con Occitania, ¿no? Aquitania se sigue manteniendo el nombre y, pues eso, Septimania, como igual dice, ¿qué es eso? Pues sería más o menos lo que sería Occitania, ¿no? Esa zona de Narbona, toda esa costa mediterránea, buena parte de ella hasta que llegas a la Provenza, ¿no? De la actual costa francesa y bueno. Y es ahí, en este momento, cuando este Carlos Martel pues aprovecha esa situación, ¿no?, para ir unificando esos reinos de los francos bajo el gobierno de su monarca realmente de Austrasia, pero realmente bajo su mano. Y ya es cuando llegamos al año 732. En ese momento los musulmanes, ya aprovechando esos conflictos internos en lo que es Aquitania, por ejemplo, estaban ahí los musulmanes, pues Carlos Martel aprovecha y el año 732 interviene en Aquitania y consigue derrotar a los musulmanes y los consigue expulsar poco a poco, y lo hará gracias a su gran victoria en esa batalla de Poitiers, ¿no?, de ese año 732, que marca un antes y un después en la presencia islámica en lo que es la actual Francia. Sí. A partir de ese año, ¿no?
De hecho, bueno, Carlos Martel hacia el año 735, es decir, 3 años después de esa victoria en Poitiers, pues ya consigue dominar toda Aquitania. O sea, ya no solo domina Austrasia, sino también Aquitania, que era nada más una de las regiones más ricas de todo lo que sería el reino de los francos, más fértiles y tal, ¿no? Y claro, una vez hecho esto, se lanza a hacer lo propio en la Provenza, hacia el sur, en el año 737. Sí, y 4 años después, pues en el 741, Carlos Martel muere, y aunque nunca tuvo el título del rey, pues gobernó realmente como tal, aprovechando la cada vez mayor decadencia de los reyes merovingios y de su autoridad, ¿no? Exactamente. No era ya como Clodoveo en su momento, ni mucho menos, sino que los reyes merovingios estaban ahí ya casi por estar. Sí, era un título más que nada honorífico, ¿no? Entonces, bueno, pues en el puesto de mayordomo de palacio le sustituyó su hijo Pipino, quien continuó pues con las mismas políticas expansivas de su padre, y que en el año 751 decide deponer al último rey merovingio, que se llamaba Childérico III, y se proclama él mismo como rey de los francos, siendo conocido como Pipino el Breve. Claro, pero ¿Por ahí qué? Pues porque duró poco. No, bueno, aún duró unos cuantos años. Parece que no, pero aún duró unos cuantos. Sí, no sé dónde viene un poquito este apelativo, porque aún estuvo en el trono unos cuantos añicos, este hombre. Aparte sumar los años que ya había estado pues como mayordomo de palacio. Ha habido monarcas que han durado menos. Sí, Luis I de España, por ejemplo. Por ejemplo. Mucho menos. Bueno, es que ese no duró ni el año. Sí. No estuvo, ese Luis I el Breve, pobrecillo. Bueno, el caso es que el hijo de Felipe V, por si alguien se pierde. El caso es que nos vamos por donde no debemos. Durante su reinado, de este el de Pipino el Breve, ¿no? Pues los francos consiguen expulsar, siguen con esas políticas de expansión, consiguen ya expulsar a los musulmanes, ya totalmente, de su último bastión que tenían ya, que les quedaba al norte de los Pirineos, que era la ciudad de Narbona, que estábamos mencionando antes, en esa zona de la Septimania, actual Occitania, y esto se produce hacia el año 759. O sea, en ese momento la presencia de los musulmanes al norte de los Pirineos termina porque poco a poco esto, entre Carlos Martel y su hijo ya, que acabará siendo rey, este Pipino el Breve, es decir, esos inicios de la dinastía carolingia, cuyo nombre pues viene un poquito por este Carlos Martel inicial, a pesar de que él nunca fue rey, pues bueno, consiguen expulsar a esa presencia musulmana, que ya se acabará quedando en lo que será, lo que llaman Al-Ándalus, ¿no? La península ibérica, ¿no? ¿De acuerdo? El caso es que Pipino el Breve pues fallece en el año 768. De hecho, ya hemos comentado antes que depone a Childérico III en el 751, así que, bueno, su reinado pues aún abarcó unos cuantos añicos, y decide de nuevo pues la maravillosa idea de dividir sus dominios entre sus dos hijos, que en este caso serían Carlomán y Carlos. Pero en poco tiempo, pues este último se acaba imponiendo, Carlomán muere, ¿no? Y Carlos, en el año 771, ya lo vemos como rey único de los francos. O sea que después de esa división breve del reino franco, que había creado pues este Pipino el Breve, pues enseguida su hijo Carlos, que será Carlomagno, Carlos el Grande, el que conocemos como Carlomagno, ya en el año 771 lo vemos como rey único de este reino, de esta especie de imperio, aunque todavía le faltarán unos cuantos años para ser emperador, ¿de acuerdo? Y este señor, este Carlomagno, se convertirá en el gran paladín de la cristiandad occidental y también del mismo papado, ¿verdad? Sí, porque el papado lo que va a hacer es cambiar en las décadas siguientes su ya casi teórica adhesión a los cada vez más lejanos emperadores de Bizancio por una adhesión a los reyes de los francos, ¿no? Quienes se erigirán pues como los grandes protectores de la Roma papal frente a amenazas como los lombardos, por ejemplo, en el norte de Italia. Claro, de hecho, en ese proceso, en estos siglos, es cuando se acaba creando lo que serán los estados pontificios, gracias a ese apoyo del reino de los francos, realmente, o sea, se produce en ese momento. Así es. Entonces, bueno, mientras tanto, al sur de los Pirineos, pues tras los primeros años de la conquista musulmana, ¿no? Pues Al-Ándalus quedó como parte de la gran provincia norteafricana de Ifriquilla, pero, claro, la inmensidad de la misma y su enorme lejanía con respecto al poder de los califas de la dinastía omeya en Damasco, ¿no? De todo ese gigantesco imperio, ¿no? Es que la capital estaba en Siria, es que estaba lejísimos. Pues esa lejanía pues le hizo caer en buena medida pues en la anarquía, ¿no? Esa provincia, ¿no? De esa zona de España que pertenecía a la provincia de Friquilla, sí. Pues bueno, pues estaba en una especie de estado de anarquía hasta mediados de ese siglo VIII. Sí, aproximadamente. Si la invasión se inicia en el 711, pues ese estado de anarquía se prolonga hasta 755 aproximadamente, más o menos. Sí. Y es que, bueno, justo, claro, es que lo hemos dicho al principio, es que es un momento en ese siglo VIII en el que hay unos cambios radicalísimos, o sea, en muy poco tiempo, o sea, en toda esa zona occidental del Mediterráneo, ¿no? Pues lo que está ocurriendo con los francos, lo que está ocurriendo en la península ibérica con la caída de los visigodos, la expansión del Imperio Islámico. Claro, justo en ese momento, en mediados del siglo VIII,
Mientras, lejísimos, o sea, Muy lejos de aquí, a sí. orillas del mar Caspio, o sea, imagínate si nos vamos lejos, se inicia una rebelión hacia el año 750 que triunfará, ¿no? Una rebelión en el Imperio Islámico, la de los abásidas, que acaban derrocando, que asesinando a casi toda la dinastía de los omeyas, que habían gobernado como califas de ese imperio hasta entonces, ¿no? En Damasco, en Siria. De hecho, ellos cambian la capital, acabarán fundando entonces Bagdad, en Irak, ¿no? Es cuando entonces se funda con esta nueva dinastía de los abasíes. Pero hubo un omeya, era una auténtica historia de película que no me cansaré de decirlo, que merecería una serie de varias temporadas, porque esos 5 años tienen que ser brutales, ¿no? En el que ve cómo asesinan a toda su familia y tal. Él consigue escapar por los pelos, ¿no? Huye durante los años siguientes, que en un camino que le lleva desde Siria por todo el norte de África, escapando de sus perseguidores, hasta el final desembarcar en el sur de Al-Ándalus, concretamente en Almuñécar. Y este personaje es Abderramán, quien conocemos como Abderramán I. Es que es una historia totalmente de película. Sí, es alucinante. Bueno, pues este señor Abderramán acabó imponiendo su poder gracias a diversas alianzas aquí en la península ibérica, solucionando pues ese estado de anarquía, digamos, más o menos, y caótico que había por aquí, proclamándose emir, es decir, sería un equivalente a rey, y fundador del primer estado islámico que se independiza de ese gigantesco imperio, ¿no? Que llegaba hasta la India. Y no es otro ese estado islámico que el Emirato de Córdoba, sí, que ahora pues está de manera independiente, regido por Abderramán, que es el único omeya que queda frente a ese gigantesco imperio de los abasidas, ¿no? De esa nueva dinastía. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, con Abderramán I, pues los omeyas que había por aquí, por la península ibérica, pues bueno, pues acabarían creando un poderoso estado que supondría pues una importante amenaza para ese reino franco de Carlomagno. Aunque en esa etapa, bueno, pues el emir pues todavía tuvo que dedicar prácticamente todo su reinado a tratar de sofocar las constantes revueltas de algunas regiones de sus dominios. Sí, de hecho eso luego lo veremos más tarde, algo que afectará precisamente a Zaragoza, al Valle Medio del Ebro, etcétera. Y una de esas revueltas, precisamente, la que afectaría a la llamada Marca Superior de Al-Ándalus, sería la que llevaría los pasos del rey Carlomagno hasta orillas del Ebro y hasta Saracusta, la Zaragoza musulmana. Durante los primeros años del reinado de Carlomagno, iniciado en solitario, como hemos dicho antes, en el año 771 tras la muerte de su hermano Carlomán, el rey de los francos centró su atención en el norte de la península itálica, ante esas peticiones que comenzábamos antes de apoyo militar por parte del Papa Adriano I, ¿no? Frente a esas amenazas de los lombardos, que estaban asentados en buena parte de Italia, etc. Pero no tardó mucho tiempo en posar sus ojos en la península ibérica. Como hemos comentado en muchas ocasiones en otros episodios, el imperio carolingio, ante su expansionismo, pues provocó reacciones de pueblos limítrofes y el monarca trató de desarrollar pues unos territorios fronterizos o marcas que dependieran del poder de la monarquía, pero que tuvieran pues bueno, bastante autonomía, ¿no? Especialmente en el apartado militar, para poder hacer frente a las constantes amenazas fronterizas, que no tuvieran que esperar ante un ataque las noticias y órdenes que le dieran desde la capital, desde el monarca de turno y que mientras tanto pudieran ir actuando por sí mismos, ¿no? Era un poquito esa la idea de esas marcas defensivas. Y bueno, pues mientras esto ocurría al norte, en Al-Ándalus, el primer emir de Córdoba, este omeya, Abderramán I, pues trataba de someter bajo su poder a todo el territorio andalusí, como comentábamos, pues afrontando constantes revueltas que, en buena medida, pues venían generadas por todo este periodo anterior, ¿no? De tanta anarquía, de prácticamente casi medio siglo que se llevaba viviendo en Al-Ándalus. Y bueno, ¿qué es lo que estaba ocurriendo en esos momentos pues en Al-Ándalus, Santiago, hasta entonces, en esa primera mitad del siglo VIII después de Cristo? Bueno, pues que al contrario de lo que la gente pueda pensar, estos invasores islámicos, ¿no? Que acaban convirtiéndose en una élite gobernante, pues estaban muy divididos entre sí, ¿no? O sea, desde la invasión islámica a partir del año 711, la península pues había visto el fin de una élite de gobierno, como eran los visigodos, que había sido sustituida por otra formada por árabes y bereberes del norte de África,
que recientemente islamizados, Exactamente. que traían sus propias costumbres muy diferentes a las existentes allí hasta entonces, ¿no? O sea, nuevas lenguas, así como nuevas formas de administrar, gobernar y organizarse. Ujú. Entonces, la conquista militar, en algunos casos, y pactada en muchos otros, ¿no? Esa ocupación, pues supuso la conversión de mucha gente a la nueva religión islámica, pero también la pervivencia de importantes comunidades cristianas, las cuales pues eran muy numerosas hasta el siglo IX, así como también pues de importantes comunidades judías. Ujú. Luego también los conquistadores pues llevaron consigo sus propias disputas, ¿no? Pues a pesar de la igualdad que pregonaba el Islam y que tanto éxito le había dado en sus inicios, lo cierto es que la UMA o comunidad islámica no veía realmente esa igualdad. Claro, porque es que lo que había tenido en buena medida tanto éxito del el Islam en Arabia y luego en otros lugares cuando iban llegando en esa rápida expansión era pues que sí, se pregonaba esa igualdad entre pobres y ricos, ¿no? Una igualdad social entre todos que llamaba mucho la atención, sobre todo entre la inmensa población empobrecida de la gente, que era la mayoría, ¿no? Pero claro, luego vemos que eso no es tan así, pues como en todas las religiones podríamos decir, pero es que luego además también habrá diferencias entre los mismos musulmanes según su procedencia, ¿verdad? Claro, porque los árabes, digamos que son los que inician todo, pues miran como un poco por encima del hombro a los demás, ¿no? Un poco, O sea, no, bastante por encima de los bastante, hombres, o sea, se veían ¿no? como la élite dentro de la élite. Eso es, ¿no? Entonces pues se erigían por encima del resto de musulmanes, a los que veían como gentes de segunda categoría, algo pues que se veía en los propios repartos de botín de las conquistas e incluso en el reparto de las tierras conquistadas también, ¿no? Ellos se quedan con las mejores tierras, las más productivas, eso pasa en la península ibérica, ¿no? Claro, de hecho, bueno, pues la mayoría de los conquistadores fueron bereberes en el norte de África, pero llegan un puñado de árabes, ¿no? Que se sitúan al frente de la cresta, digamos, ¿no? De la ola y llegan ahí y dicen, pues nos quedamos nosotros con las mejores tierras y las peores se las dejamos a los bereberes. A los bereberes, exactamente. Entonces, bueno, pues esto pues provocó grandes rebeliones de bereberes, tanto en el norte de África como en la misma Al-Ándalus contra los árabes, Claro. ¿no? Bueno, son muchos cambios, ¿no? Como veis. Y mucha inestabilidad durante en- mucho tiempo. Claro, y muchos cambios en poco tiempo, ¿no? Unidos pues en la compleja sí. gobernabilidad pues de un territorio tan amplio y que había sido conquistado en tan pocos años, estando además muy alejado del poder central de la capital en Damasco, ¿no? Que creó pues un Al-Ándalus bastante anárquico en sus inicios y difícil de someter incluso por el propio por el primer emir, ¿no? Sí, Que una- llega este Derramán primero. A partir de ya mitad del siglo, ¿no? A partir del 754, 55 cuando se desembarca y el 56 cuando se convierte, en el 756 cuando ya pues, se puede erigir como emir, ¿no? Del Ándalus. Claro. Para más Sinri, pues la capital andalusí pues fue establecida en Córdoba y la zona norte, pues que además era territorio de frontera con el pujante Imperio Carolingio, pues quedaba demasiado lejos, ¿no? Claro. Lo que fomentaba pues el carácter autónomo de sus gentes y especialmente de sus gobernantes, ¿no? Porque al igual que hacía el reino carolingio también de situar en sus fronteras marcas defensivas con cierto grado de autonomía, pues esto también se hacía en Al-Ándalus, ¿no? Y en los territorios fronterizos pues había pues como unas marcas defensivas, digamos, que bueno, pues estaba ahí gran parte del ejército y que gozaban de más autonomía, ¿no? Y una de estas Exactamente. marcas era la marca superior, cuya ciudad más importante pues era Zaragoza, ¿no? La cuestión era esa, que entre pues esa lejanía de la capital cordobesa por parte de la marca superior, ¿no? Toda esa zona de, pues, con capitalidad en Zaragoza, sobre todo, ¿no? Y que, claro, y después además de ese periodo largo de más de medio siglo de total inestabilidad en el que no había habido un poder efectivo sobre todo el territorio andalusí, a pesar de que ahora llega el emir, pues claro, en ese momento pues llega el emir de Abderramán y por eso habrá un periodo largo en Claro, esta segunda mitad del siglo y VIII en el dice que el- tú quién eres, o sea, ¿por Claro. qué te voy a tener que hacer caso tú que estás a tomar por saco, ¿no? En Córdoba y abajo, cuando yo estoy aquí, no sé qué, yo quiero casi ir por mi cuenta, ¿no? Claro, Y ahí- y dice el emir que hay que unificarse y le van a decir que sí, que sí. Sí, exactamente. O sea, y ahí es cuando se producirán constantes choques durante los siguientes años, que es lo que vamos a ver ahora. Y de hecho, con todo este caldo de cultivo que acabamos de comentar, llegamos a esa rebelión de la marca superior contra el emir cordobés Abderramán I, este Omeya, ¿no? Una más, realmente, de las muchas que tuvo que afrontar durante su reinado entre los años 756 y 788, y que acabaría provocando, de hecho, esta rebelión, este proceso de rebeliones, la intervención del rey de los francos en el Valle del Ebro y su intento de conquistar Zaragoza. Claro. Entonces nos vamos al año 777 a la ciudad de Paderborn,
situada en la actual región alemana de Renania, y donde Carlomagno pues se había reunido a la Dieta, es decir, al parlamento de su reino, ¿no? Ujú. ¿Por qué no vamos allí? Pues porque hasta el mismo corazón de Alemania, ¿no? Hasta esa zona, llegó en ese momento una delegación enviada por el walí o gobernador musulmán de Girona y Barcelona, Suleiman ibn Yazcan al-Arabi, quien solicitaba la ayuda del rey Carlomagno. Ujú. Este señor, este Suleiman ibn Yazcan al-Arabi, ¿no? de Girona y Barcelona, se había rebelado contra el poder del emir cordobés y le envía noticias al rey franco de que al-Husayn ibn Yahya al-Ansari, gobernador de la ciudad de Zaragoza, pues también le apoyaba en aquella rebelión. Que es aquí cuando tenemos ya todo el pastel metido, ¿no? Y es decir, que con esta rebelión de estos dos gobernadores, ¿no? De Girona, Barcelona, Zaragoza, etcétera, pues prácticamente toda la marca superior del Emirato de Córdoba, que comprendía la mayor parte del Valle del Ebro, ¿no? Se había conjurado en una rebelión anti-Omeya, ¿no? Contra este emir Omeya que intentaba unificar todo el Andalus bajo su mismo poder desde Córdoba. Así es. Y de hecho, sabemos que el walí de Zaragoza, este tal Al-Husayn, lo vamos a dejar así con Al-Husayn para más cortico, ¿verdad? A Porque secas, si no, sí, mejor. Al-Husayn le ofrecía al rey de los francos su propia ciudad, Zaragoza, sin resistencia. Claro, esto era una oportunidad que el monarca franco no podía dejar pasar. Pues claro, de dominar Saragusta iba a conseguir varias cosas, pero a ver, tiene que ser verdad, porque es que estoy a tomar por saco y se han cruzado todo lo que es actualmente, o sea, se han ido hasta la actual Alemania, desde el mar norte de la península ibérica, a pie o a caballo o en mula o como fuera, y luego tienen que volver, o sea, tiene que ir esto en serio, evidentemente, no es una barabata, o eso es lo que pensaban. Y claro, si es que si dominaban Saragusta o Zaragoza, iba a conseguir Carlomagno varias cosas. En primer lugar, un golpe de prestigio brutal de cara al papado y en general a la cristiandad como líder universal, tal y como se quería mostrar Carlomagno, ¿no? Como el máximo líder de la cristiandad europea. Y es que hasta entonces tan solo el Imperio Bizantino había conseguido frenar, más o menos, el hasta entonces imparable avance islámico, y de hecho lo había logrado a duras penas, ¿no? Pues en los primeros envites, como hemos comentado antes, había perdido prácticamente la mitad de su imperio territorial. Toda la zona de Siria, precisamente, Egipto, buena parte de Mesopotamia, parte del norte de África, pues eso lo pierden frente a la invasión islámica. Y era precisamente también con aquellos emperadores de Constantinopla, de esa segunda Roma, ¿no? Con quien Carlomagno pues mantenía una pugna soterrada de prestigio con respecto al liderazgo de la cristiandad. ¿Quién era el líder de la cristiandad? Los emperadores de Bizancio o de Constantinopla O Carlomagno. el cual pues había conseguido que los papas, gracias a su apoyo militar, pues los papas empezaran a ir más hacia el tema de los francos, a solicitar su apoyo más que al cada vez más lejano poder de Constantinopla, ¿no? Pues que cada vez su poder no llegaba ya a Italia prácticamente en esos momentos. Y ahí, pues de conseguir Zaragoza, pues era un golpe de mano tremendo de prestigio, por conseguir una victoria frente a esos hasta entonces pues prácticamente invencibles musulmanes, podríamos decir, entre comillas, ¿no? También otra cosa que conseguiría, ¿no? Es que bueno, también habría sido pues un gran golpe lo militar frente al propio Emirato cordobés, pues Zaragoza era la llave para dominar todo el Valle Medio del Ebro y por lo tanto todas las tierras que había entre este y los Pirineos. Hay que recordar que su padre y su abuelo, ¿no? Pipino el Berbe y Carlos Martel, se habían dado de tortas toda su vida contra los musulmanes que habían cruzado los Pirineos. Claro, entonces por eso había una amenaza muy vivida, o sea, reciente. Claro, por eso había este interés también en dominar los Pirineos hasta el Ebro para evitar que volvieran a cruzar y meterse en tierras de los francos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues con ello pues se lanzaría también, ¿no? Con esta ofensiva, pues un mensaje muy claro a los musulmanes del Emirato cordobés de que era mejor estar a la defensiva con respecto al Imperio carolingio y quedarse más al sur de los Pirineos, ¿no? Eso es. Y con el dominio de aquellas tierras, pues se podía crear, ¿no? Pues esa marca defensiva para mantener segura la frontera sur del imperio, es decir, se crearía así la marca hispánica, ¿no? que comentaba. Claro, y todo ello se podía hacer, al parecer, pues con estos mensajes, esta embajada que le habían enviado hasta Paderborn, pues con una campaña militar rápida y en consecuencia, pues más o menos barata, pues al durar poco tiempo y además no encontrar demasiada resistencia, pues no sería demasiado el coste, ¿no? Porque en principio iba a llegar a Zaragoza con el ejército, le iban a abrir las puertas, iba a tomar posesión de la ciudad y ya estaba, ¿no? Claro. No sería demasiado el coste, teniendo en cuenta que incluso en las mejores condiciones, pues una campaña militar es algo excepcionalmente caro, ¿no? Pero bueno, dice, oye, pues va a ir bien la cosa. Así que ya en el invierno entre los años 777 y 778, pues evidentemente Carlomagno acepta
esta proposición de estos gobernadores de la Marca Superior y sobre todo el tema de Zaragoza, de Saracusta, y comienzan los preparativos de un importante ejército encabezado por el propio monarca. Es que es el mismo rey el que, de ahí la enorme importancia que tuvo esta campaña, porque hasta el mismo rey acaba yendo, ¿no? Y que el historiador José Soto Chica de la Universidad de Granada, pues según el estudio de las fuentes, así como de lo que se sabe pues sobre la preparación de campañas militares durante el reinado de Carlomagno, pues establece que este ejército carolingio, pues enviado hacia Zaragoza, pues costaría pues de no menos de 20.000 efectivos, o sea, estamos hablando de un ejército bastante importante. Claro, entonces pues, la estrategia del monarca se basó en cruzar los Pirineos con el buen tiempo y hacerlo en 2 columnas, entrando una de ellas por el lado occidental de la cordillera bajo su mando y la otra por el lado oriental. Parece que la idea pues era someter de camino pues por partes de ambas fuerzas a las ciudades de Barcelona en manos islámicas, como hemos comentado antes, y de Pamplona en manos de los vascones. Probablemente en cuanto a lo referente a estas 2 ciudades, pues serían tan solo movimientos iniciales para ir preparando el terreno con el que controlarlas completamente en el futuro. Pero la prioridad sería Zaragoza, ¿no? Que estaba en medio, al tener garantizado por su gobernador la apertura de las puertas de la ciudad sin resistencia alguna. Entonces, una vez lograda esta base de operaciones de Zaragoza, pues sería más sencillo dominar el resto de la margen izquierda entre el río Ebro y los Pirineos. Toda esa marca hispánica, ¿no? Claro, y así llegaba la primavera del año 778, ¿no? Una vez después de terminar los preparativos, la campaña se puso en marcha, contando incluso con la bendición del Papa Adriano I, que hemos mencionado antes, ¿no? Quien escribió las siguientes palabras a Carlomagno: que Dios, nuestro Señor, sea clemente con vos, para que ese pueblo innombrable de los agarenos se os someta, que se postre a vuestros pies y que no pueda venceros jamás. O sea, aquí iba con las bendiciones del Papa y absolutamente todo pues para esa campaña del 778. Los agarenos, o también llamados ismaelitas o sarracenos, son los musulmanes, ¿vale? Para que quede claro, ¿no? Los innombrables agarenos que dice el Papa. Sí. Bueno, mientras tanto, pues la situación pues había estado tensa esos años a orillas del Ebro, y es que no era la primera vez que su walí, Al-Hussein, pues se rebelaba contra el poder del emir de Córdoba, ¿eh? Porque, bueno, como venimos diciendo, pues esto era un poco una constante, ¿no? Entonces, en el año 722, por ejemplo, el gobernador de Barcelona se rebeló. 772 estamos. 772, sí, perdón. Se rebeló y un par de años después le apoyó el walí zaragozano, aunque regresó ese mismo año de 774 a la obediencia del poder cordobés. O sea, que este señor estaba era un chaquetero. Sí. El gobernador de Zaragoza, Al-Hussein, iba cambiando de bando, o sea, apoyo al emir, ahora no, ahora me rebelo, ahora vuelvo a la obediencia, o sea, así constantemente. Eso es. En el año 777 vuelve a rebelarse otra vez, como hemos comentado hace un rato. Que es cuando ofrece su ciudad a Carlomagno. Eso es, aprovechando una vez más la rebelión generalizada en buena parte de la Marca Superior, ¿no? De los gobernadores de Girona y de Barcelona. Entonces, bueno, pues el emir de Rahman I reaccionó rápido y ese mismo año pues mandó un ejército para someter Zaragoza, aunque es derrotado e incluso capturan a su general, ¿no? Es en esa situación cuando por fin pues ambos ejércitos de los francos, viniendo desde el este y el oeste, convergen por el Valle del Ebro ante los muros de Zaragoza, pero lo que se encuentran no les gusta precisamente al monarca carolingio, ¿no? A Carlomagno, porque, bueno, es toda una sorpresa. Y es que el gobernador zaragozano, Al-Hussein, se echó atrás y decidió no entregar la ciudad, la cual mantiene sus puertas cerradas. Claro, y aquí se iniciaba incumple lo prometido a Carlomagno. Exactamente, ahí se encuentra con toda la torta este hombre, Carlomagno, y aquí se iniciaba, pues claro, la disyuntiva para Carlomagno, de qué hacer, ¿no? Porque su ejército, aunque poderoso, hemos hablado de unos 20.000 efectivos aproximadamente, según pues algunas teorías, claro, no había sido preparado para desarrollar un asedio de larga duración. Carece de armas de asedio, de víveres suficientes, así como de unas fiables líneas de abastecimiento al estar en mitad de territorio enemigo, ¿no? Pues para decir, bueno, nos quedamos y desde Francia o desde el Reino de los Francos que nos lleguen líneas de suministro y tal. No, es que no estaba preparado nada para eso, ¿no? Pudiendo además temer un posible ataque del emir de Córdoba desde la retaguardia, conforme si realizaban un asedio que se alargara en el tiempo, pues pasaran las semanas y los meses, pues podían de repente ser atacados por la retaguardia. Así que bueno, el caso es que ¿a qué se debió el cambio de opinión de última hora del walí zaragozano? Pues realmente no sabemos demasiado sobre quién era este señor, este Al-Hussein, más allá de sus constantes cambios de chaqueta, ¿no? Pero sí que está bastante claro, pues que lo podríamos llamar perfectamente como un chaquetero.
Lo más probable es que el emir Abderramán actuara ante aquella situación crítica con toda la marca superior levantada en su contra, ¿no? Girona, Barcelona, Zaragoza, y con ansias de independizarse, y además a esto se le unía en esta ocasión la invasión del rey Carlomagno, ¿no? La invasión del ejército carolingio que lo tenía ya en su territorio, ahí en el norte. Así que igual Abderramán decide actuar con subterfugios, ofreciendo bajo mano, mientras tanto, antes de que llegara Carlomagno, mientras estaba en marcha dirección a Zaragoza, pues le ofrece a este gobernador, a este walí zaragozano, pues el perdón, incluso un premio extra a cambio de que cambiara de bando y no ofreciera la ciudad, ¿no? Pues seguramente pues le ofreció mantenerse el cargo, porque de hecho esto es lo que vamos a ver posteriormente. Sí. Y quizás este hombre pues dijo, bueno, pues me echo atrás porque igual no veo con suficiente garantía de éxito el hecho de ganar esta campaña militar. O sea, de que Carlomagno me apoye lo suficiente, igual él me quita de en medio y el emir ahora me ofrece seguir en el cargo. Así que igual por ahí van los tiros de su cambio de postura. Claro, entonces bueno, pues el ejército franco inició el asedio sobre la ciudad, pero este sería muy breve, ya que, bueno, pues como hemos dicho antes, lo que había fallado en toda aquella campaña es que Carlomagno y sus consejeros se habían fiado de la palabra del gobernador Saracustí y habían preparado una campaña rápida, prácticamente, para llegar, tomar el control de la ciudad y regresar al reino franco a pasar el invierno antes de continuar con la campaña en esa marca hispánica. Claro. Entonces, pues sencillamente no estaban preparados, ¿no? Y por lo que cuentan las fuentes y también atestiguan los investigadores, pues tampoco era posible en esos momentos haber continuado con el asedio y vivir sobre el terreno. Así que bueno, en un momento normal, pues esto pues habría sido posible gracias a la fertilidad de la cuenca del Ebro, ¿no? Pero en la segunda mitad del siglo VIII, pues la península ibérica pues estaba viviendo uno de los peores periodos climáticos de la historia, con largos periodos de sequía, pues que llevaban años provocando grandes hambrunas en la cuenca del Ebro, ¿no? Así que mantenerse sobre el terreno pues tampoco era tan fácil. No era posible, de hecho. No era posible, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, pues quizás esta situación pues también está influyendo en la tensa e inestable situación política y social de la marca que está viendo la marca superior. Con esas constantes rebeliones frente al emir de Córdoba, o sea, es bastante probable, ¿no? Y claro, sí, se inició el asedio de Zaragoza, pero no estaban preparados por ningún tipo, o sea, ni armas de asedio, ni comida y tal, y finalmente llegó un mensaje de que los sajones, que habían sido sometidos recientemente por el rey Carlomagno, pues se habían vuelto a sublevar. Los sajones en Alemania. Sí, o sea, exactamente, o sea, al otro lado de sus dominios. Piensa en Inglaterra, o sea, en Alemania. Al otro lado de sus dominios, claro. Ante todas estas circunstancias que llevamos comentando, pues Carlomagno decidió levantar el asedio sobre Zaragoza y regresar con todo el ejército a su reino, tal y como nos cuenta, por ejemplo, la crónica de Alfonso III de Asturias, que narra así la situación. Ocurrió que el rey Carlos, con sus huestes, acampó en Zaragoza. Al poco tiempo, los suyos le dieron el consejo de que aceptara los regalos, seguramente algún tipo de, los musulmanes, si te vas, te damos un poco de dinero y tal, y te marchas, ¿no? Pues eso, los suyos le dieron el consejo de que aceptara los regalos y se retirara. No fuera que el ejército pereciera de hambre. Esto nos confirma un poquito pues esa situación de escasez de alimentos que llevaban ellos y luego también que no se podía vivir sobre el terreno en esos años, en el Valle del Ebro. Claro. Entonces, bueno, pues de todo esto se saca la conclusión de que a pesar de la brevedad del asedio sobre Zaragoza, las tropas de Carlomagno pasaron allí hambre, lo que les llevó a rapiñar todo lo que pudieron en su regreso, recibiendo entonces la gran derrota de su retaguardia, liderada por Roldán, a manos de los vascones en la famosa batalla de Roncesvalles, y que daría lugar a ese famoso poema épico de La Chanson de Roldán, ¿no? Bueno, sobre lo que se sabe de si fue realmente allí la batalla o en otro lugar, ¿no? Esa batalla de Roncesvalles, pues ya hablaremos en otro episodio, ¿no? Como hemos avanzado al principio, porque es algo controvertido, ¿eh? Pero para acabar habría que preguntarse qué ocurrió con ese discolo walí de Zaragoza, ¿no? Sí, que está el Hussein, ¿qué ocurre con este señor que va cambiando de chaqueta, ¿no? Claro. Porque como decíamos, era un chocatero, por así decirlo, y ya hemos comentado que el Hussein pues, se había rebelado en los años 774 y en el 777, que es, de hecho, la campaña de Carlomagno, 777-78. Pero ahora, pues bueno, vuelve al redil, ¿no? Vuelve otra vez al tema de pues reconciliarse con el emir, ¿no? Con Abderramán I. Pues bueno, después de toda la movida ocurrida con el fracasado asedio de Carlomagno en el año 778, 2 años después, el emir Abderramán I le convence al Hussein, al gobernador de Zaragoza, de que asesine a Suleimán, el walí de Barcelona, el que se había rebelado también antes, ¿no? Cosa que hace.
¿De acuerdo? O sea que, en fin, aquí está este hombre jugando a dos juegos, a dos Jugando bandas. a dos bandas, bueno, incluso a tres bandas, Sí. ¿no? Y gracias a ello, claro, Entonces- gracias a que cumple este encargo, digamos, que le hace Abderramán I para cargarse al gobernador de Barcelona de Girona, el emir Abderramán le confirma definitivamente como walí Zaragoza, ¿no? Al Hussein, ¿no? Es por ello por lo que hemos dicho que parece muy probable que el cambio de opinión de última hora del Hussein, traicionando la palabra dada a Carlomagno, se debiera a que el emir le había ofrecido el perdón y alguna cosilla más a cambio de que no entregara la ciudad. Pues porque aquí vimos que de hecho aquí se hace, ¿no? Te confirmo en tu puesto y algún, yo qué sé, pues algún poder más que le diera o lo que fuera. Claro. El caso es que, bueno, pues la cabra siempre tira para el monte, porque el walí, esto no acaba aquí, porque el walí de Zaragoza vuelve a rebelarse al año siguiente, en el 781, obligando al emir a sitiar la ciudad. Y una vez más, al-Hussein se somete al poder del emir de Omeya, del emir Abderramán I, y este le perdona y le confirma en el cargo, por enésima vez. Y, oh, sorpresa, de nuevo al año siguiente, en el 782, hay que tener los cuadrados, ¿no? Pues Hussein se rebela otra vez. También hay que decir, en defensa de Hussein y en contra de Abderramán I, es decir, cuando te engañan una vez, puede ser culpa del otro. Cuando te empiezan a engañar 2, 3 y hasta 4 veces, ya dices, igual eres un poco tontico. Claro. Bueno, a ver, también es verdad que tienes las circunstancias en plan, bueno, se ha revelado pero si le perdona, pues tengo un poco de tranquilidad unos meses mientras me ocupo... No se volverá a revelar, no será tan inconsciente de No, volverse pero a igual revelar. dice, sí, se va a revelar, pero tengo otras movidas también que tengo que ir solucionándolos una a una. Y si con esta gano también. un poco de tiempo, no sabemos el contexto. O sea, sí que sabemos el contexto, realmente. Había muchas rebeliones y tal, y quizás iba un poquito por los tiros, pero dices, jo, maño, es que... Abderramán, chicos, que en fin. El caso es que en el 783, después de haberse sido perdonado el año anterior de su anterior rebelión, vuelve a rebelarse, ¿no? Y claro, Abderramán vuelve a sitiar Zaragoza. Esta vez ya se harta, la toma esta vez al asalto, y en esta situación ya no hubo ni perdón, ni olvido, ni perdón, como se dice, ¿no? Ni sumisión que valiera. ¿Y qué es lo que pasa con el hasta entonces gobernador de la ciudad? Pues que al-Hussein Inyaya al-Ansari fue ejecutado por orden del emir, ¿no? Ya era hora, ¿no? Y depuesto, es depuesto por la vía rápida. Sí. Jubilación anticipada, ejecutado, ¿no? Eso es. Bueno, pues, a ver, después de varias rebeliones, pues en fin. claro, Pero todo esto no fue ni el fin de las rebeliones de la Zaragoza musulmana, ni tampoco el final de las incursiones de los carolingios al sur de los Pirineos. Más bien fue al contrario, el origen de todo, pues en esos años se acabaría creando los condados de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza. Una historia que realmente no estaba haciendo nada más que comenzar. Y así fue pues lo que ese intento del rey Carlomagno de conquistar Zaragoza, o Saracusta, la Saracusta musulmana. Pues hasta aquí hemos llegado. Nos han quedado cositas en el tintero y por eso hemos dicho que probablemente pues aprovechemos para poder comentarlas, porque es un tema tan potente, ¿no? Que quizás hagamos en el futuro pues un programa concreto sobre, oye, ¿qué pasa con la batalla de Roncesvalles? ¿Qué es lo que se sabe sobre esa hipotética ubicación del Valle de Hecho? Y alguna cosita que se nos ha quedado aquí también de cómo serán las siguientes campañas en los años siguientes de Carlomagno, porque volverá. Como MacArthur, como se suele decir. Pero eso ya queda para otro episodio, así que a mí, Santiago, pues no me queda más que decirte que nos escuchamos en el próximo programa para seguir contando la historia aragonesa. hasta la próxima. Y a vosotros, compañeros de radio, nuestros oyentes, pues ya como siempre esperamos que hayáis disfrutado mucho de este episodio y que lo más fácil es que lo escuchéis en podcast, en Aragón Cultura, en aragonradio.es, en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast y también en nuestro canal Historia de Aragón en YouTube. Y si no, pues también lo podéis escuchar, como ya sabéis, todos los sábados un episodio nuevo a las 3 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde en la FM de Aragón Radio. Dejadnos vuestra opinión, vuestros comentarios, pues comentadnos lo que queráis, qué tal os ha parecido el programa, las canciones, el tema o qué temas queréis que hablemos en el futuro, y también suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso en vuestro móvil con cada nuevo programa. En la técnica hemos tenido a Joel Belda y te esperamos en el próximo episodio para seguir haciendo historia, por supuesto, en Aragón Radio. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan.
hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimañaca al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego, remontar el Ara, soltar ganao, pasao, ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor. Sonar cañones para San Antón, quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembriel, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menor.